Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión pública solemne de la Academia Mexicana de la Lengua en recordación de nuestro querido colega don José G. Moreno de Alba, a un año de su fallecimiento. Me ha pedido el director, don Jaime Labastida, y el director adjunto también, don Felipe Garrido, hacer extensivas a ustedes sus disculpas por no poder acompañarnos esta tarde. Agradecemos mucho la hospitalidad tanto de las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes como del Museo Rufino Tamayo para poder llevar a cabo este homenaje en estas instalaciones. Tiene la palabra doña Yolanda Lastra. ¿Cómo es esto? Hay que hacerlo más chiquito, ¿no? Y ahora, ¿se le aprieta algo? Así nomás. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Buenas tardes. En los años 70 empezaba yo a dar un curso de sociolingüística en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM por encargo de Juan M. López Blanch. Entre mis alumnos se encontraba Pepe Moreno. Para tener un ejemplo del enfoque de la sociolingüística, que atiende más a lo sociológico que a lo lingüístico, y observar, por ejemplo, qué lenguas se emplean en una nación, quién las emplea, para dirigirse a quién y en qué circunstancias, fuimos a los pueblos aledaños de Jalatlaco y Tilapa, en el Estado de México. En el primero todavía había algunos hablantes de náhuatl y en el segundo unos cuantos de otomí. Íbamos en un jeep de la universidad y esas salidas eran bastante divertidas. En la UNAM, Pepe y yo seguimos encontrándonos esporádicamente y después coincidimos en estancias en la Universidad de Texas en Austin en 1986. Íbamos con nuestras familias a nadar en un parque muy agradable. Después seguíamos viéndonos ocasionalmente en la UNAM y yo lo iba a felicitar cada vez que recibía un nuevo nombramiento, como director del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, director de la Facultad de Filosofía y Letras, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros, director de la Biblioteca Nacional de México. Cuando desempeñaba este último cargo, me facilitó la consulta del Diccionario Anónimo del Otomí. Posteriormente, supe de su enfermedad, lo que me entristeció, y más al verlo animoso a pesar de los sufrimientos. La última vez que lo vi fue en el Instituto de Investigaciones Filológicas, cuando se presentó su libro Notas de Gramática Dialectal. Quisiera hablar de dos de sus libros que me parecen muy importantes y que tratan de asuntos que para mí son de sumo interés. La pronunciación del español en México, que es de 1994, y este último, Notas de Gramática Dialectal, que tiene como subtítulo El Atlas Lingüístico de México, y es pues del año pasado. En primer lugar, he seleccionado algunos de los temas que me parecieron más interesantes entre los tratados en el libro sobre la pronunciación. Debilitación vocálica ante S. Serían palabras como dientes, dicho dientes, manos. Moreno cita a Alvar, que es quien más claramente hace un resumen de la cuestión. Dice Alvar: creo que se ha exagerado en la caducidad de tales vocales, o cuando menos en su abundancia y frecuencia. Y afirma Moreno: en resumen, las precisiones que establece el ALM, o sea, el Atlas Lingüístico de México, en relación con la relajación de vocales átonas finales trabadas por S, permiten reducir por una parte la frecuencia de las debilitaciones y sobre todo de las pérdidas de esas vocales,
que sumadas no llegan en ningún punto de encuesta a localidades que puedan caracterizarse por este fenómeno, así como la zona dialectal propiamente dicha, que parece limitarse estrictamente a la mesa central. Otro tema es cierre de E y O al final de palabra. El cierre de E en posición final es observable en localidades pertenecientes a los estados de Hidalgo, Oaxaca, México, Guanajuato y sobre todo Michoacán. El cierre de O se da en los mismos estados y en otros más, o sea que su extensión geográfica es mayor y se da en más puntos. Sureste de Jalisco, casi todo Guanajuato y Querétaro, norte de Puebla y Veracruz, sureste de San Luis Potosí. El cierre de O y O finales de palabra es más frecuente en los hablantes analfabetas y semianalfabetas que en los de nivel medio y alto. Con los mapas 4 y 5 de Moreno se puede apreciar claramente la distribución de este fenómeno. Espero que se alcance a ver. De todas maneras ven cómo está hecho de una manera pues moderna. De implosiva final de palabra, como paré, verdad. Se elimina sobre todo ante pausa por toda la República, pero en más localidades en la zona central. Por ejemplo, 2 localidades de Puebla. En el número 59, porque los mapas del Atlas están numerados, cada lugar tiene su número. El número 59 de Tehuacán, Puebla, interpreto que se lide en un 50% de los casos y que cuando aparece aproximadamente en un 20% de los casos es una fricativa dental. Eso se ve en el mapa 25, que pues no se ve muy bien. Pero lo que yo quiero que aprecien es lo difícil que es ver esto así de golpe. Hay que examinar lugar por lugar. Y solamente alguien que se quiera dedicar a eso casi toda la vida se lo puede hacer. En cambio, en el mapa 16 de Moreno se observa la elisión de D final y a eso pues es mucho más claro, ¿no? Relajamiento de ese final de palabra ante vocal inicial, como en los ojos. Esto sucede con poca frecuencia en 3 localidades, 2 de Veracruz y 1 de Guerrero. Las de Veracruz son el número 39, San Juan Evangelista, cerca de Acayucan, como a 70 kilómetros al sureste de Minatitlán, y Otatitlán, en la región del Papaloapan, cerca de la frontera con el estado de Oaxaca, al norte de Tuxtepec. La de Guerrero es el número 80, Tecpan de Galeana, no lejos de la costa del Pacífico, cerca de Atoyac, por la carretera entre Acapulco y Zihuatanejo. Para dar una idea de lo detallado y complejo del ALM, basta mencionar que se dan 9 realizaciones fonéticas distintas de la S para San Juan Evangelista y 8 para Tecpan de Galeana, como se ve ahí. Por su parte, Moreno nos presenta su mapa número 20, que pues es una cosa más sencilla y que se puede ver sin tener que dedicar horas y horas, ¿no? S implosiva antenasal, como en mismo. Esta S se elide poco en muchas localidades y tiene diversas realizaciones fonéticas, hasta 8 en el número 73, que es Jojutla, Morelos, donde a veces se pronuncia como fricativa dental sorda, o sea, como F, en el mapa 31. El mapa 22 de la pronunciación del español en México sirve como punto de comparación. Tampoco está muy sencillo, ¿no? Porque pues sucede en muchos lugares. Palatales, lo que en el centro de México se pronuncia ch, o sea, como africada prepalatal sorda, en 8, muchacho. En muchas localidades del norte del país hay diversas realizaciones de este fonema. Como ejemplo se pueden considerar el Mulegé en Baja California Sur, Hermosillo, Sonora, Ciudad Juárez, Chihuahua. En estos sitios hay varias realizaciones de la fricativa palatal,
pero en ninguno se da la africada. En la localidad de El Palmito, en Durango, sucede algo semejante. El relajamiento frecuente de la fricada se aprecia claramente en el mapa 37 de Moreno. Ven cómo está todo ese manchón ahí arriba. El Atlas Lingüístico de México fue una obra importantísima para el estudio de la dialectología del español en México. Lo dirigió Lope Blanch con la colaboración de algunos de sus más destacados alumnos, entre los que se contaba José Moreno de Alba, quien hizo muchas de las entrevistas y preparó algunos mapas. Sin embargo, en este atlas, por contener tanta información, es muy difícil de consultar. El volumen 1, donde aparecen los ejemplos citados, mide 67 centímetros por 50 y es sumamente pesado. Para estudiar cada mapa ya desplegado que mide lo doble, se necesita realmente hacer un esfuerzo. Pepe decidió hacer accesible todo este trabajo y el resultado fue su magnífico libro. Bueno, ahora haré unos comentarios sobre el último libro de Moreno, que se publicó el año pasado, como ya les dije. El trabajo está basado en el mismo atlas, pero en otros volúmenes, ¿no? Pero difiere de él, puesto que no se incluyen mapas. La razón es que la variación gramatical encontrada está poco relacionada con la distribución geográfica y sí con el nivel sociocultural o generacional de los informantes. Moreno trata cada tema detalladamente. No se limita a exponer los resultados obtenidos en el atlas, sino que los revisa comparándolos con los de otras obras, tales como el Diccionario de la Academia, o sea, el DRAE, el DPD, el CREA y el CORDE, así como en gramáticas modernas y antiguas y en algunos cronistas. Además de una introducción, consta de 5 secciones: el nombre, derivación, cuantificadores, pronombres y posesivos, el verbo y la preposición hasta. También hay un breve apartado de resumen y conclusiones y, por supuesto, una bibliografía. Cada sección se divide en capítulos, por llamarlos de alguna manera. En total hay 37. Entre ellos he seleccionado los que me parecen más interesantes y expondré sobre cada uno de ellos, pero en forma muy resumida. Por ejemplo, género de algunos sustantivos. Hay nombres que pueden emplearse en los dos géneros con una forma única. Uno de estos nombres ambiguos es el mar, la mar. Apareció el femenino con alguna frecuencia en las localidades pertenecientes a la costa del Golfo y otras de la del Pacífico. Hay predominio de el mar en todo el altiplano central. La mar es poco más frecuente en hombres que en mujeres, en viejos y en nivel sociocultural bajo. Según el DRAE, el sustantivo calor es masculino y según el CORDE, lo normal en el español medieval y clásico era ya el masculino. Sin embargo, la calor se dio en los años 70 en el 23% de los datos del Atlas y también lo recogió Alvar a fines del siglo pasado. Moreno supone que si acaso se usa todavía sería esporádicamente. El DRAE registra reuma como ambiguo, aclarando que se usa más como masculino. En México, sin embargo, se usa más el femenino y según los datos del Atlas es casi general. En todas las ediciones del Diccionario de la Academia, el sustantivo pus aparece como masculino, el pus, pero en la nueva gramática, también de la Academia y el DPD, se precisa que en diversas partes, México incluido, se emplea también el femenino. Según los datos del Atlas, en México alternan el pus y la pus, pero con claro predominio del femenino. El masculino aparece solamente 21% de las veces. Puede hablarse de dos zonas, la pus en Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Distrito Federal, Morelos y Guerrero. Los registros de el pus fueron relativamente abundantes en Chihuahua, Sinaloa y Sonora. El DPD
anota que sartén es femenino en el español de España, pero alternan el femenino y el masculino en el americano. En el mexicano escrito y sobre todo oral hay clara preferencia por el masculino. En el ALM, la sartén apareció en un 24%, más en mujeres y en sujetos cultos. Las formas el troje y la troje son de uso actual, la segunda de empleo predominantemente americano. En México, en los estados de Chiapas, Oaxaca y sur de Veracruz, se observa el predominio de la forma la troja. El troje tiene mayor frecuencia en la mitad norte del país. En los estados del noroeste es más frecuente que en otras regiones la falta de respuesta, ya que por ahí seguramente no hay muchas trojes. Oposición de O a en animados. La abogado, la abogada. Moreno cree que en México se ha empleado la abogada como forma predominante. En el Atlas, la abogado es poco frecuente. Además, anota que abogada alterna con licenciada, lo cual, por supuesto, es asunto léxico. Como lo señala el DPD, no hay necesidad de la jefe. En México se dice generalmente la jefa, y así aparece en las encuestas del ALM. Bueno, esto es bastante largo y me lo voy a saltar porque si no me va a correr aquí Gonzalo. Pero bueno, en resumen, hay países donde el predominio es la jueza y otros, sobre todo en España, que se dice la juez, y en México se dicen las dos cosas. El plural burós para buró fue la respuesta mayoritaria en las encuestas del Atlas, pero aparecieron también los buró y buroses y también buróes, muy poquitos, pero sí. De las formas los buró y buroses no hay registro ni en el CORDE ni en el CREA. Buróes y el plural canónico burós sí aparecen, pero con el sentido de lista o base de datos sobre determinada materia, por ejemplo, buró de crédito. En España, buró es un tipo de escritorio. En México, buró se refiere principalmente a lo que en otros países se llama mesa de noche. Bueno, luego hay una parte sobre derivación. Entre los sufijos derivativos tratados están los diminutivos, como el pie, que en el Atlas aparece más frecuentemente como piecito y no como piececito, que solo apareció 12% de las veces. Según la nueva gramática, esta forma sería la adecuada. Dulcito parece estar sustituyendo a dulcecito, pues aparece 35% de los casos. El diminutivo más usual para mano es manita. Panecito se dio en un 57% y pancito en un 31%. Sin embargo, Moreno cree que esta última forma está sustituyendo a la primera. Bueno, luego están los aumentativos. Caserón y casona aparecen en el DRAE. La forma casota, que es un aumentativo que no es una forma marcada por ningún significado particular, no aparece en el DRAE, lo cual es lo normal. En el ALM, casota es la forma que predomina y las otras son esporádicas. En Alvar también es más frecuente casota. En el CORDE y en el CREA los registros son escasos. Entonces, al parecer, casota es un americanismo y no se emplea en España. Bueno, luego está bocota como aumentativo de boca, que también parece ser mexicanismo. No aparece en el CORDE ni en el CREA, pero es la forma predominante en el ALM. Bocaza es el aumentativo que se usa en España y también significa persona que habla más de lo que aconseja la discreción. Este es un uso coloquial. En el Atlas, bocón aparece en un 10% documentado en puntos de Jalisco, Oaxaca y sobre todo Chiapas.
Bueno, luego están otras cosas. Alternancia de oso y ento. En español, en el español de México, el adjetivo mugroso es mucho más común que mugriento. Oso y udo. Caprichudo resulta ser un mexicanismo. Prácticamente no se emplea en España ni está documentado en otros países americanos. Caprichoso, hace notar Moreno, no es sinónimo de caprichudo, porque el primero puede calificar tanto a personas como a cosas, en tanto que el segundo solo califica a personas. Están después cuantificadores, pronombres y posesivos. Este es simpático. Media tonta, medio tonta. La forma adjetivada media es la predominante en las respuestas del Atlas. Solo 1 de cada 5 informantes prefirió la forma ortodoxa medio tonta. La construcción medio tonta se usa también en España, Argentina y Costa Rica. Un poco de agua, una poca de agua. En el español actual estándar no suele darse concordancia de género y el sustantivo que se cuantifica, un poco de agua. Sin embargo, en el español antiguo hay registros de concordancia y también se encuentran textos modernos donde se produce la concordancia que también se da en el Caribe y en Andalucía en la lengua hablada. En el Atlas aparecen las dos construcciones. Por otra parte, una poquita de vergüenza es más frecuente que la construcción no concordada. Bueno, forma de tratamiento de hijos a padres, pues aquí la cosa es que ya casi no se usa usted. Este es interesante. Pluralización de lo. En el toro se los compré a ellos. En el libro Notas de Gramática Dialectal se le dedican más de 20 páginas a la explicación de este fenómeno, es decir, la pluralización de un pronombre de tercera persona objeto directo singular cuando sigue a un pronombre invariable se con función de objeto indirecto plural. El hablante, ante la imposibilidad de pluralizar se, traslada el rasgo de pluralidad al pronombre de complemento directo que morfológicamente sí lo acepta. Moreno se refiere a varios autores que han estudiado esta construcción. En tiempos recientes, por ejemplo, Concepción Company le ha dedicado varios trabajos. En su opinión, esta construcción es de empleo prácticamente general en el español americano. Según el Corde y el CREA, en España no se dice se los dije a ellos, sino se lo dije a ellos. Bueno, hay una parte sobre diptongación. Creo que lo más interesante es que mucha gente no dice cueso, sino coso. Bueno, esto está hecho, por favor, detalladamente, pero me lo salto. Luego está vinimos y venimos. El pretérito de indicativo de venir tiene i en todas las personas, pero las formas antiguas tenían e, sobre todo en los siglos XV a XVII. Se decía veniste y no viniste. El predominio de viniste sobre veniste corresponde a los siglos XIX y XX. En el Atlas se pregunta la forma de la primera persona plural del pretérito, vinimos, venimos. La forma vinimos solo se dio el 17% de las veces en el nivel bajo, 20 en el medio y 44 en el alto. Por lo tanto, es evidente que en México hay preferencia por la forma venimos ayer. Y por último, la preposición hasta, que nos da como quien dice mala fama. No, los gramáticos y el propio Moreno consideran que el uso de hasta que hacemos en México es un enunciado como hasta mañana llega, es peculiar, pues quiere decir está llegando y que la acción termina mañana. Si se dice hasta mañana no llega, se entiende que el no llegar termina mañana. En México se suprime la negación. Para concluir, se refiere al VAR, una publicación de 2010, que pues es posterior a la del Atlas, que es de 1990. Los resultados que obtuvo Alvar son muy semejantes a los del Atlas.
Los ejemplos y sus significados son muy claros. Abren hasta las 11, quiere decir a las 11 abren. Trabajan hasta las 12, terminan a las 12. Viene hasta las 11, a las 11 llega. Lo esperan hasta mañana, creen que mañana llegará. Pagan hasta mañana, mañana empiezan a pagar. Bueno, como se ha visto en este pequeño libro, se aprecia el hecho de que las respuestas del Atlas a cuestiones gramaticales no nos dicen mucho sobre zonas dialectales. El autor considera americanismos aquellos rasgos gramaticales que se dan en varios países americanos, incluyendo a México, y que no se dan o casi no se dan en España. Por ejemplo, la armazón, indiada, mujererío, piecito, casota, bocota, media tonta. Se los dije, la casa de nosotros. ¿Qué casa? Voy a salir. Entre los mexicanismos se pueden señalar la reuma, la pus, el sartén, la troja, los buró, pantalón, mugroso, caprichudo, una poca de agua para él mismo, no para sí mismo, volví en sí, en vez de volví en mí, qué tanto, coso, forzo, venimos, por vinimos, he rompido, eso parece que ya no tanto, y llega hasta las 12. La mayor parte de los dialectalismos que muestra el Atlas no son exclusivos del español mexicano, pero sí de mayor frecuencia. Este último libro de José Moreno de Alba, junto con el que dedicó a la pronunciación del español en México, constituyen una gran aportación al conocimiento del español mexicano, a la vez que facilitan la enseñanza de sus rasgos característicos. Gracias. Gracias a Yolanda Lastra por su participación y tiene ahora la palabra doña Concepción Company. Gracias, Gonzalo. He intitulado a esta recordación José G. Moreno de Alba, maestro, colega, jefe y amigo. José G. Moreno de Alba fue mi maestro, mi colega, mi jefe y mi amigo. En todas esas facetas de nuestra relación y de su vida, fue un hombre comprometido, cabal, eficiente y probo. El doctor Moreno de Alba, el maestro. Conocí a José G. Moreno de Alba en 1976, recién ingresada a la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y casi recién llegada yo a México. El doctor Moreno de Alba, Moreno, como le decíamos en los pasillos de la facultad, era riguroso como él solo, una tarea cada día. Fue un excelente y ordenadísimo maestro, paciente a más no poder, capaz de responder con paciencia y sin inmutarse a cualquier dislate de pregunta nuestra. Debo decir, y lo he puesto por escrito en más de una ocasión, que yo aprendí gramática del español con Moreno. Puso orden en aspectos varios de nuestra lengua que yo había aprendido mal, posiblemente me las habían enseñado mal, no lo sé. E hizo muy claras y simples algunas estructuras y relaciones de nuestra lengua sobre las que algunos gramáticos y muchas gramáticas se empeñan en explicarlas de manera compleja y oscura en general. Años más tarde, cuando yo le decía que había aprendido español con él, Moreno, renombrado ya en la amistad Pepe, muy serio, pero con una cierta mirada de sorna tan característica de él, me decía: o yo no era tan buen maestro, o tú no eras tan buena alumna, como que no terminas de aprender bien el buen español. Innecesario aclarar a qué español se refería. Años más tarde, ya en el posgrado, Moreno me dio 2 materias, Español de América y Dialectología con técnicas de trabajo de campo. Volví a ser el excelente y muy ordenado maestro que yo conocía,
pero esta vez además ameno, divertido incluso y lleno de anécdotas, siempre iluminadoras para las tareas de dialectología que semana tras semana nos pedía para su clase. Fue mi sinodal en mi examen profesional y en los 2 exámenes de grado. Llegó siempre con las tesis totalmente leídas, llenas, abarrotadas, diría yo, de papelitos, post-its, que se asomaban por los bordes de las páginas de las tesis. El susto, por supuesto, era mayúsculo, cuando uno veía venir a Moreno por el pasillo con una tesis que desbordaba de papelitos. En ese momento, uno solo pensaba en el chubasco de preguntas, en las críticas, y a uno se le olvidaba inmediatamente todo lo que había investigado en esas tesis, porque pensaba uno que iba a ser fulminado por Moreno. Y efectivamente hacía muchas preguntas, pero debo decir que sus críticas y preguntas siempre fueron más que acertadas y que me permitieron madurar, matizar y mejorar esos trabajos cuando tomaron la forma de publicación. Y debo decir también que la maña de los post-its nunca se le quitó. Y así siguió apareciendo hasta unos meses antes de su muerte. Debo decir que la última tesis a la que él asistió fue la de su nuera, la esposa de Mauricio, maestra de la universidad, Samari García y Colomé. En esa tesis llevaba muchos post-its y siempre me ganó en post-its en los exámenes en los que coincidíamos, bien porque era él el presidente del tribunal de algún alumno mío o bien porque ambos habíamos sido invitados como sinodales. Moreno de Alba, el colega. Con el paso de los años me volví su colega. Allá, en un pequeño congreso en Oaxaca, corría el año 1990, aproximadamente me dijo: ¿puede usted tutearme? Rompamos el turrón. Por supuesto, le seguí hablando de usted por algunos años más, con algún tímido y ocasional tuteo, y un día, amablemente, años después, me prohibió terminantemente hablarle de usted. Moreno de Alba fue sin duda un excelente, muy ordenado e infatigable investigador. Fue un promotor incansable de la enseñanza de la gramática, un gran difusor de la lengua española. Recordemos, por ejemplo, sus cientos de minucias del lenguaje recogidas en varios libros homónimos. Y fue además director de varias dependencias de la UNAM, centro, facultad e instituto, así como director de la Biblioteca Nacional de México. Prueba de su incansable labor de investigador son las 16 páginas a espacio cerrado, en letra impresa de 9 puntos, que recogen la bibliografía de su homenaje, publicado en 2006 por la UNAM. Esa bibliografía muestra que desde 1970 hasta 2006 no hay ni un solo año en que Moreno de Alba no publicara al menos 2 o 3 trabajos. Estoy descartando prólogos, presentaciones, sino trabajos de investigación, capítulos, libros, reseñas y artículos. En bastantes años, la lista de ese homenaje llega a 11 o 12 entradas por año. Por supuesto, siguió trabajando a ese ritmo después de 2006, hasta que una terrible enfermedad disminuyera sus energías, pero incluso muy enfermo, no dejó de trabajar, como muestra su último libro, al que ya se refirió Yolanda, Notas de gramática dialectal, publicado por la UNAM en 2013, unos meses antes de su fallecimiento y presentado unos pocos días antes. Resaltaré 2 virtudes de Moreno de Alba, el colega. Una, como investigador tenía una gran capacidad y suma habilidad para poner orden en problemas lingüísticos. Sus estados de la cuestión son paradigmáticos de cómo jerarquizar y establecer claridad en un panorama lleno de problemas, sea porque el fenómeno lingüístico es problemático en sí, sea porque ha sido abordado por muchos autores desde perspectivas teóricas o posiciones de análisis muy distintas, sea porque el problema tiene demasiadas aristas. En cualquier caso, Moreno esclarecía y ponía orden. Moreno lograba con enorme habilidad mental y experiencia de oficio ordenar las cosas. Citaré 3 libros en que se ven perfectamente esos estados de la cuestión modélicos de cómo hacer un status questionis.
Sus valores de los tiempos verbales en el español de México, del año 1978, publicado por la UNAM, que fue su primer libro y es una reelaboración y enriquecimiento de su tesis doctoral, tiene un estado de la cuestión absolutamente envidiable porque es un modelo, además de muy hábil en el modo de presentar los problemas. O sus libros El español en América, del 2001, o el libro Introducción del español americano, del 2007, publicado el primero en México y el segundo en Madrid, son ellos mismos estados de la cuestión porque cada capítulo es en sí mismo un impecable estado del arte del problema abordado. Moreno de Alba, en sus 46 años de labor docente y de investigación ininterrumpidas, cultivó 3 líneas básicas de investigación: la dialectología en sus modalidades americana en general y mexicana en particular, la gramática general y la sintaxis histórica. Sin embargo, aunque abarcó esas muchas facetas gramaticales, su disciplina, la de él, fue, como se sabe, la variación lingüística, es decir, la dialectología, como nos acaba de mostrar Yolanda, primero la sincrónica, es decir, dialectología, y como dialectólogo se le identifica y reconoce en el ámbito internacional de especialistas. Y como es lógico en la investigación lingüística, la variación sincrónica lo llevó a la variación diacrónica o histórica, y no son pocos sus trabajos en sintaxis histórica del español. Segunda virtud. Aunque ocupó muchos cargos directivos dentro y fuera de la UNAM, y por muchos años, ello no le impidió seguir investigando y publicando, no le impidió estar al día en la investigación, no le impidió asistir a congresos internacionales especializados y exponer investigación en proceso, y nunca dejó de dar clase. Me parece que esta capacidad de combinar la gestión directiva con la investigación es un gran mérito y es poco común en nuestro ámbito. Con el paso de muchos más años, trabajamos juntos en algunos asuntos. Por ejemplo, organizamos juntos un congreso internacional de esos gigantescos, el 7º Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, celebrado en 2006, que aunque 7º por su nombre, era el primero que se realizaba en tierras americanas, porque siempre se había hecho en España. Y por ello ambos teníamos muy claro, aunque nunca lo hicimos explícito entre nosotros, que había que poner muy alta la vara americana y dejar muy alto el nombre de nuestro país. El congreso fue más que accidentado, porque iba a ser en Oaxaca, pero tras 2 largos años de cuidadosos, casi exquisitos preparativos de toda índole, a última hora y por razones no académicas sino políticas, me voy a permitir decirlo, Oaxaca estaba tomada, prácticamente sitiada, y era un foco rojo por los maestros de cierto área o ramo del sindicato educativo. La realidad es que tuvimos que moverlo a Mérida en 3 meses. Moreno mostró en todo momento su mesura. Era un hombre morigerado. Quiero rescatar esa palabra, morigerar, morigerado, es una palabra que se está perdiendo de la lengua española y significa mesurado, bien nacido, íntegro. Esos adjetivos le aplican perfectamente a Moreno de Alba. Siempre fue morigerado. Su capacidad de gestión y su compromiso siguieron inquebrantables, con maestros, sin maestros, con viajes a Mérida, a Oaxaca. Fue agotador y estresante a más no poder aquel 2006, pero Pepe no perdió su sentido del humor y sirvió para convivir, tomar tequilas juntos, el whisky por las noches y fortalecer nuestra amistad. Justo es decir aquí, en la Academia Mexicana de la Lengua, que la magia de realizar en 3 meses un congreso que llevaba 3 años de preparación no hubiera sido posible sin la eficiente, cordial y generosa colaboración de su colaborador, Fausto Cerón Medina, su gerente de la Academia en ese momento. Como colega, Moreno de Alba fue también mi colaborador en un proyecto casi gigantesco en el que yo me había embarcado en el año 2000 y había embarcado a muchos especialistas dentro y fuera de México. El proyecto consistía, y digo consistía porque todavía no concluye, aunque hayamos publicado casi 8.000 páginas, en realizar la primera sintaxis histórica de la lengua española.
Moreno de Alba volvió a comprometerse. Entregó en tiempo, cosa asimismo muy poco común. Realizó las correcciones sugeridas por los dictaminadores sin chistar. Discutió algunas y mejoró el capítulo. Prueba de que era un verdadero profesional. Y su extenso capítulo sobre, cuando digo extenso es que rebasa las 120 páginas, 130, su extenso capítulo sobre la historia sintáctica de los tiempos verbales fue publicado en 2006 en la primera parte de esa sintaxis histórica, en una coedición de la UNAM con el Fondo de Cultura Económica. Cuando convoqué la segunda parte, Moreno de Alba volvió a comprometerse y esta vez incursionó en un tema casi nuevo para él, es decir, con su estatus de investigador emérito y con pesada gestión a sus espaldas, entró a ser nueva investigación como un investigador más, como un joven, entregó de nuevo en tiempo y forma, volvió a hacer los ajustes sugeridos por los evaluadores y en 2009 apareció un segundo muy extenso capítulo suyo sobre los complementos adnominales. En esa sintaxis, de nuevo, en coedición UNAM Fondo. Me había dicho sí para la tercera parte de la sintaxis histórica ahora en prensa. Pero en 2012, por allá de abril o mayo, no recuerdo muy bien, cuando todavía no sabía que él estaba muy enfermo, ni él lo sabía, ni yo lo sabía, me dijo: Concepción, estoy muy cansado, no sé qué me pasa, pero la verdad tengo ganas de descansar. Yo ya lo que quiero es retirarme. Creo que hay tiempo para buscar a otro investigador para este tema. Una muestra más de su profesionalidad, avisar a tiempo. Don José G., el jefe. En 2004, el doctor José G. Moreno de Alba pasó a ser mi jefe porque fui nombrada miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y él era su director. Como jefe, si así se le puede llamar, a ser él el director de esta corporación y yo uno de sus miembros, don José G., o José G., como se le conocía y como todavía muchos académicos lo llaman, fue verdaderamente excelente. Llevó a cabo sin duda una importante labor de profesionalización en las tareas y comisiones de esa corporación. Logró mejorar la inserción social y cultural de esa institución dentro y fuera de México y realizó una constante labor de difusión para el reconocimiento internacional de la Academia Mexicana de la Lengua. Señaló una y otra vez que la Academia está preocupada por el buen uso, pero más, si cabe, está preocupada por las buenas descripciones gramaticales sin cargas normativas. Lo más importante en esta tercera faceta de jefe, entre comillas, sin duda fue que como director de la Academia inyectó un renovado dinamismo en la institución y la vinculó con las tareas culturales de este país. 3 aspectos lo muestran. En primer lugar, la Comisión de Consultas, que operaba esporádicamente y con mucho rezago en las respuestas. Cuando digo mucho rezago, eran 4.000 o 5.000 respuestas ahí en un cajón. Pasó a estar integrada por jóvenes profesionales de la lengua, posgraduados, egresados de la UNAM o de otras universidades o instituciones de educación superior del país. Presidida a partir de 2005 por Gonzalo Celorio, más integrada por otros comprometidos académicos, algunos aquí presentes, más con el impulso y compromiso de esos jóvenes, esa comisión se puso al día en respuestas en menos de 3-4 meses. Fue un trabajo gigantesco el que hicieron. Y la Academia se hizo presente en la sociedad para ayudar e iluminar cuestiones gramaticales. Ahora están al día, creo, ¿no? Ya. Nada, no digamos nada, están al día. La Comisión de Lexicografía, la más antigua de la Academia, en general de todas las academias, también tomó nuevo impulso con jóvenes profesionales y durante la dirección de don José G., la Academia publicó el Diccionario de Mexicanismos en 2010, la primera obra de autoría corporativa y de sus características en México, que ahora sigue enriqueciéndose, reestructurándose, etcétera, como es natural ese diccionario. En segundo lugar, don José G. hizo que la Academia se volviera visible para la sociedad mexicana, ya que además de estar él siempre presente en los medios de comunicación, lo llamaban los miércoles y atendía una entrevista por radio y siempre le preguntaban cómo está mejor dicho, etcétera, y Pepe siempre estaba, don José G. siempre atendió esa llamada.
No solo él atendió a los medios de comunicación e hizo presente a la academia, sino que nos motivó a todos a involucrarnos con la corporación y a resolver inquietudes relacionadas con la lengua en los medios cuando éramos requeridos. En tercer lugar, la Academia de México se volvió una hermana menor por su juventud, pero hermana y no una simple subordinada de la Academia de Madrid. Afortunadamente, así seguimos. Como académico de la lengua y de manera individual ya, José G. fue integrante de la Comisión de Gramática que llevó a cabo la nueva gramática de la lengua española realizada por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española en 2009. 5.000 volúmenes, 5.000 páginas en 2 volúmenes inmanejables. Hay que pedir Tameme para abrirlo. También trabajó de modo incansable, además de en esa comisión de gramática, desde antes venía trabajando de modo incansable en la realización del Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, publicado en 2005. Propició en ese diccionario que se incorporaran y reconocieran usos americanos como normativos, entendiendo como norma lo que tantas veces se escribió don José G. Una norma es el uso más frecuente o extendido en cualquier comunidad lingüística, a la vez que es el uso correcto y no hay conflicto entre ambas definiciones. Participó además en muchas otras comisiones interacadémicas hasta casi el final de sus días, como la Comisión de Ortografía. Pepe, el amigo. Moreno de Alba, Pepe, fue un amigo querido para mí. Tenía una plática ágil y amena, cargada de un gran sentido del humor. Un humor ácido, a más no poder. Agazapado siempre, ese humor, tras una seriedad y tranquilidad inalterables que se ocultaba aún más con la impertérrita seriedad, se ocultaba con la barba, pero que afloraba en una mirada chispeante. Era amigo de contar buenos chistes y los contaba con mucha gracia. Aunque siempre prudente y mesurado, tenía un anecdotario interesante y muy divertido. Me voy a permitir repetir una anécdota académica, no lo haría si Pepe no nos hubiera dejado ya, y no suelo hacer estas indiscreciones, pero clavan a Pepe. Por supuesto, sin nombres. Una diputada hace una consulta a la respectiva comisión de la Academia sobre la corrección o incorrección de ciertos usos en masculino o femenino con el fin de modificar la redacción de ciertas leyes y hacer propuestas para modificar a futuro la redacción de la Constitución mexicana. Dice Pepe, mujer, diputada y feminista. ¿Tiene algún defecto más la consultante? Siento si alguna dama aquí presente se molesta, pero la anécdota es, a mi modo de ver y de sentir, de lujo y sobre todo refleja cabalmente a Pepe el amigo. Era sumamente discreto, pero de vez en cuando le llegaba el agua ya a los aparejos. Era amigo de la buena y refinada mesa. Con él siempre se compartía una excelente mesa y también se bebía bien. Haciendo honor al oxímoron, a los opuestos inherentes en sus dos apellidos, Moreno y Alba, él solo tomaba vino tinto y tequila blanco. Ah, y whisky siempre. Ordenado en sus hábitos de vida como lo fue, la bebida también tenía un orden en su vida. El tequila correspondía a la hora en que el sol está en el cenit y el whisky a la hora de ponerse el sol. El vino tinto, si correspondía, lo seguía. Siempre le pregunté la razón de tal cronograma etílico, que lo sigue cabalmente don Gonzalo Celorio también. Y siempre me adujo varios sesudos argumentos que, debo decir, no me terminan de convencer. Era amigo de las largas sobremesas, gratas en mi recordación. Hoy, un momento triste pero gozoso, porque los seres queridos y respetados traen buenos recuerdos, he querido recordar a los varios José G. Moreno de Alba que yo conocí, al maestro, al incansable trabajador, al colega respetado, al hombre de gestión
y al hombre 100% institucional. Pero sobre todo y en suma, he querido recordar a un hombre íntegro, a un ser humano a cabalidad. Gracias. Muchas gracias a doña Concepción. Me toca a mí ahora. Lamento que vaya a incurrir seguramente en muchas repeticiones de lo que ya han dicho mis queridas colegas. No puedo hablar de José G. Moreno de Alba sin aludir a la relación amistosa, laboral y académica que nos unió estrechamente durante más de 45 años. Fui su alumno en los años aciagos y esperanzadores de 1968, cuando se desempeñaba como ayudante del doctor Juan M. López Blanch en el curso de Español Superior que impartía en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad Nacional. López Blanch daba la clase teórica los lunes y los miércoles y Moreno hacía los ejercicios de análisis gramatical los viernes. Los aplicaba con una precisión y una claridad tales que los entendían y disfrutaban hasta los jóvenes poetas, acérrimos detractores por principio de la gramática, que asistían a clase en calidad de alumnos regulares. Ahí conoció a mi compañera de banca, Gutiérrez Arriola Cecilia, aquí presente, según la nombraban los profesores al pasar la lista de asistencia, con quien años más tarde habría de casarse, es decir, establecer una relación sintagmática para formar una familia realmente paradigmática. Al año siguiente fui su compañero de trabajo y también de desayuno, cuando ambos estábamos adscritos a sendos proyectos de investigación en el Colegio de México, sito entonces en el edificio marcado con el número 125 de la calle de Guanajuato de la colonia Roma, devastado tiempo después por los terremotos de 1985. Él trabajaba en el proyecto del Atlas Lingüístico de México, dirigido por Juan M. López Blanch, y grabador agúger en mano, recorría la República como sus compañeros para detectar las variedades dialectales, fonéticas, morfológicas, léxicas y sintácticas del español hablado en nuestro país y definir las isoglosas, esas fronteras lingüísticas intangibles de nombre misterioso que separan a los que aspiran las eses de quienes las pronuncian, o a quienes preguntan ¿ocupa pluma? Frente a los que dicen necesita pluma, o a los que dicen el mar de los que por ser hombres de mar dicen amorosamente la mar. Y yo, como bisoño ayudante de investigación en un proyecto de enseñanza de español hablantes de lenguas indígenas, adscrito al Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de esa institución. Fui su colega en el Instituto de Investigación e Integración Social del Estado de Oaxaca, afincado también en el Colegio de México, que dirigía Gloria Ruiz, esposa de Víctor Bravo Aúja, el gobernador de aquella entidad que después fue titular de la Secretaría de Educación Pública. Moreno era asesor de ese instituto y yo picapedrero, según la terminología estamental con la que López Blanch clasificaba al personal académico de menor jerarquía. Años más tarde fui su secretario de Extensión Académica cuando la Junta de Gobierno de la UNAM lo designó en 1980 director de la Facultad de Filosofía y Letras. A él, que si bien había estudiado en la facultad y allí ejercía la docencia por cuenta propia desde que dejó la ayudantía que le prestó a López Blanch temporalmente, procedía del apacible Instituto de Investigaciones Filológicas, fundado y dirigido entonces por nuestro maestro Rubén Bonifaz Nuño, y tuvo que enfrentarse a la complejidad académica, administrativa y política que la vida de una facultad como la de Filosofía y Letras entraña. Fui después, ¿quién lo diría?, su jefe,
Cuando el rector José Sarucán me nombró coordinador de difusión cultural de la UNAM en 1989 y a él director del Centro de Enseñanza para Extranjeros, una antigua escuela universitaria de fundación vasconcelista anterior a la propia Facultad de Filosofía y Letras, que fue dirigida por nadie menos que Pedro Enríquez Ureña y en la que Moreno de Alba desempeñó un papel de trascendencia internacional. También lo invité a formar parte del comité editorial del Fondo de Cultura Económica cuando tuve el privilegio, ciertamente efímero, de dirigir esa institución en la que él habría de perseverar hasta el fin de sus días, no solo como autor de sus sumadas y multiplicadas minucias de lenguaje tan famosas y socorridas, y de obras cuyos títulos mismos apabullan: El español en América y la lengua española en México, sino como asesor de la prestigiosa colección Lengua y Estudios Literarios. Fui su colega en la Academia Mexicana de la Lengua y cuando él fue elegido director de esa institución en 2003 y hasta 2011, nuevamente su subordinado, como en rigor nunca dejé de serlo. Pero por encima de todo ese ping-pong académico, fui su amigo, aprendiz constante de su sabiduría, interlocutor de su palabra, depositario de su confianza, cómplice de su sentido del humor, ácido y no siempre comprendido, deudor de su generosidad y compañero de muchas andanzas, de muchas mesas, salvo las de póker, a las que él era muy afecto y yo no, y más que de muchas mesas, redondas, ovales y cuadradas, de muchas sobremesas, sesudas unas, jocosas otras, sabrosas todas. Lo que más admiré de José Moreno de Alba fue su extraordinaria capacidad sintáctica en el sentido metafórico y amplio de la palabra, el talento para combinar en la vida, sin conflicto, sin escisión, sin incongruencia, actitudes que en principio podrían considerarse discrepantes o incompatibles. La gestión administrativa en varias dependencias de la universidad, fue director de todo, de instituto, de centro, de facultad, y la carrera estrictamente académica a la que ya hizo referencia doña Concepción. El gusto por el canto gregoriano, que rastreó en conventos, monasterios y catedrales de media Europa, y la afición a la fiesta brava, que lo llevó a comprar un pequeño piso en el barrio de Malasaña de Madrid para poder asistir tranquilamente, además de a las reuniones académicas, a las corridas de toros de San Isidro. Los placeres dionisíacos de la mesa, era capaz de tomar un ferry en Buenos Aires y cruzar el Río de la Plata para comer, aunque fuera solo, en un restaurante de Colonia en el Uruguay, y los apolíneos de las mesas redondas. Si no era demasiado afecto a participar en actos públicos, fue capaz de organizar importantes encuentros académicos como este 7º Congreso Internacional de la Historia de la Lengua Española, al que ya hizo referencia doña Concepción, y otros como el Magno Congreso Internacional sobre el Español de América en 1986, cuyo cartel, alarde de un panhispanismo anticipado, era un naipe memorable en el que de un lado figura como reina de corazones Sor Juana Inés de la Cruz y del otro como rey de espadas Miguel de Cervantes. La paz sedentaria de 3 comidas al día y rutina dominical y las aventuras del viaje. Año con año él y su familia visitaban con gran regocijo y minuciosa planeación los lugares más ignotos del planeta. La flexibilidad con la que siempre consideró la norma lingüística, sin supeditarla a criterios de autoridad o de corrección purista, y la estricta observancia de los estatutos que rigen el funcionamiento de los cuerpos colegiados que presidió. El rigor científico de sus estudios, en los que toda hipótesis es comprobada con trabajo de campo y datos estadísticos,
y los juegos de azar, porque José Moreno fue jugador, un rarísimo jugador que sabía contenerse y considerar, como lo sostuvo Julio Cortázar en cada uno de sus cuentos, que lo perdido en el juego es el justo pago por haber jugado, igual que en la vida. Pero esta tarde, en que la Academia Mexicana de la Lengua le rinde un homenaje al cumplirse un año de su fallecimiento, debo limitarme a hablar del importante papel que desempeñó en la institución a la que prestó sus servicios y sus conocimientos durante 35 años, esto es, durante la mitad de su vida. La candidatura de José G. Moreno de Alba para ocupar la silla número 15 de la Academia Mexicana, vacante por el fallecimiento de don Daniel Guacuja, fue propuesta por don Francisco Monterde, don Manuel Alcalá y don Ernesto de la Torre Villar en abril de 1977, cuando dirigía la institución don Agustín Yáñez, y votada favorablemente el 8 de julio de ese mismo año, es decir, cuando José Moreno de Alba tenía escasos 35 años de edad. El 10 de marzo de 1978, don José G., como se le solía decir en la academia, en obediencia a una añeja tradición que sustituye títulos, grados y apellidos con el familiar nombre de pila, antecedido y matizado por un respetuoso don, leyó su discurso de ingreso en la vieja casona de la calle de Donceles, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde hasta hace unos cuantos años tenía sede la institución. El discurso se tituló Unidad y variedad del español en América y fue respondido por su maestro, don Rubén Bonifaz Nuño. Aquella alocución ofrecía un panorama de las diversas modalidades que la lengua española había adoptado en América, al tiempo que destacaba la extraordinaria unidad que había mantenido, particularmente en la norma culta, en la vastedad del territorio donde se habla. La importancia de ese discurso, en mi opinión, reside en el rigor científico propio de la lingüística moderna, con el que Moreno de Alba se enfrentaba a las variedades dialectales de nuestra lengua en el continente americano. En el decurso de los años, aquellas consideraciones tuvieron muchos frutos, tanto en las investigaciones personales de don José G. como en su proyección institucional. Sus planteamientos de entonces se desarrollaron con posterioridad en obras de enorme valía para el conocimiento de la lengua española en este lado del Atlántico, como El español en América, de 1988, y La lengua española en México, de 2003, ambas publicadas por el Fondo de Cultura Económica, y contribuyeron notablemente al buen desempeño de los trabajos emprendidos por la Academia Mexicana de la Lengua. El equilibrio entre el fortalecimiento de la unidad de la lengua española, por un lado, y el respeto a sus variedades locales, por otro, expuesto por Moreno de Alba hace ya casi 4 décadas, sigue siendo en esencia el que hoy por hoy anima los más enjundiosos trabajos que las 22 academias de la lengua española realiza, como el Diccionario Panhispánico de Dudas, la Nueva Gramática de la Lengua Española y el Diccionario de Americanismos. En ese cónclave de escritores, filólogos, políglotas, juristas, filósofos, científicos, que es la academia, destacó desde entonces la presencia de un lingüista, el primero que se incorporó a la academia, dedicado a la dialectología y especialmente al español en América. Obsérvese la preposición en y no de, que en este caso denota las peculiaridades diversas entre sí de la lengua española en nuestro continente y no su unidad absoluta en oposición a la que se habla en España. Y más particularmente aún al español que se habla en nuestro país y que Moreno de Alba había venido estudiando de tiempo atrás cuando colaboró en el magno proyecto de investigación coordinado por Lope Blanch
para elaborar el Atlas Lingüístico de México. Es de señalarse que el crédito editorial que comparten la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española en las obras de carácter lingüístico publicadas en lo que va de este siglo, el Diccionario Panhispánico de Dudas del 2005, la Nueva Gramática de la Lengua Española del 2009, el Diccionario de Americanismos del 2010 y del mismo año la Ortografía de la Lengua Española, y que compartirá la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española a punto de publicarse, no es una concesión graciosa que hace la institución española en su condición de hermana mayor a las otras 21 academias, sino el justo reconocimiento a un trabajo interinstitucional. La Academia Mexicana de la Lengua participó decididamente en la elaboración de estas obras. Enriqueció, como lo había hecho en sus ediciones anteriores, el Diccionario de la Lengua Española con la inclusión de numerosos mexicanismos y también, dicho sea de paso, con la consideración todavía no cumplida a cabalidad de que las voces y las acepciones que solo tienen vigencia en la península ibérica, como piso por apartamento, currar por trabajar o molar por gustar, sean marcadas como españolismos, de la misma manera que las que se usan con exclusividad en México, Cuba o Argentina son marcadas en el mismo lexicón como mexicanismos, cubanismos o argentinismos respectivamente. Auspició que el Diccionario Panhispánico de Dudas asumiera como correctos, en buena medida gracias al doble concepto de norma, al que ya también hizo referencia doña Concepción, como uso frecuente y como regla gramatical que Moreno de Alba planteó en repetidas ocasiones, los peculiares usos lingüísticos de la norma culta mexicana. Trabajó intensamente en la configuración de la nueva gramática, que incluye, por supuesto, las modalidades fonéticas, morfológicas y sintácticas del país que cuenta con el mayor número de hablantes. Participó con numerosas aportaciones y revisiones de voces propias del español de México en la elaboración del Diccionario de Americanismos y actuó a favor del consenso de todas las academias para que finalmente se publicara la ortografía en la que por primera vez se justifica la regla con razonamientos gramaticales e históricos. Pues bien, en todas estas obras, la participación de Moreno de Alba fue determinante. Decían en el ámbito de la Asociación de Academias de la Lengua Española que cada vez que había alguna discusión a propósito de la aceptación de tal o cual palabra o acepción o giro gramatical, Moreno, para avalarlos o rechazarlos, echaba por delante a los más de 100 millones de mexicanos que, según el caso, los usaban o no los usaban. Efectivamente, con la representación simbólica de la cuarta parte de los hablantes de español, participó de manera asaz empeñosa en la elaboración de estas obras. Fue el coordinador de una de las 8 áreas, la de México y Centroamérica, en las que se dividió la geografía de nuestra lengua para integrar el Diccionario Panhispánico de Dudas. Perteneció a la Comisión Interacadémica que hizo posible la articulación de la nueva gramática y logró en Guadalajara, México, el consenso final para la publicación de la ortografía. Por lo que hace a los trabajos internos de la academia, la presencia de un lingüista, secundada posteriormente con la afortunada incorporación de Concepción Company, su alumna, y más adelante con la de Leopoldo Baliñas y Yolanda Lastra, fue de gran utilidad. El conocimiento y la experiencia de Moreno de Alba fueron fundamentales, por ejemplo, en el diseño metodológico para integrar el índice de mexicanismos, que fue la base para que la Comisión de Lexicografía de la Academia, presidida entonces por Guido Gómez de Silva, cumpliera sus tareas sustantivas, entre las que destacan la elaboración del Diccionario de Mexicanismos, publicado en 2010, coordinado por doña Concepción,
y la incorporación de voces o acepciones mexicanas tanto en el DRAE como en el Diccionario de Americanismos. A lo largo de los 35 años que sirvió a la Academia, Moreno de Alba aportó sus conocimientos para que la institución pudiera realizar las funciones lingüísticas que le son inherentes y prioritarias. Al frente de la Academia, Moreno de Alba incrementó los vínculos con la Real Academia Española y con la Asociación de Academias de la Lengua Española, gracias a los cuales nuestra institución pudo desempeñar un papel destacado en la elaboración de las obras conjuntas a las que ya he hecho referencia y de otras de carácter filológico, como las ediciones conmemorativas del Quijote, 100 años de soledad y La región más transparente, que cuentan con estudios críticos de académicos mexicanos. Asimismo, pugnó porque la Academia tuviera una mayor injerencia en la sociedad mexicana, sobre todo en el tema capital de la enseñanza de la lengua española en el sistema educativo nacional. La Academia elaboró, con su participación directa y la de Felipe Garrido, el Diccionario Escolar de la Lengua Española para los alumnos de primaria y de secundaria. Asesoró a los responsables de los materiales didácticos del área de español de la enseñanza media básica y estableció estrechas relaciones con la Secretaría de Educación Pública para contribuir a corregir las graves deficiencias educativas que padece el país en lo que se refiere al conocimiento de la lengua. Otro ejemplo del servicio que la Academia presta a la sociedad fue la integración de la Comisión de Consultas instalada por Moreno de Alba, que tiene la responsabilidad de contestar las numerosas preguntas que diariamente llegan a la institución. Buena parte de ellas, por cierto, encuentran respuesta en las minucias del lenguaje del propio Moreno de Alba. En alguna ocasión, cuando se celebraba en Valladolid el segundo Congreso Internacional de la Lengua Española en 2001, me atreví a decirle a don Víctor García de la Concha que gracias a su pujante administración, la institución que él dirigía había pasado de ser la Real Academia a ser la Academia Real. Esto es una institución moderna, estrechamente vinculada con la sociedad y altamente productiva, que había desmentido en los hechos la imagen atávica que se cernía sobre ella, un cónclave de viejecitos empeñados en mantener en estado de pureza una lengua de la que se sentían sus exclusivos propietarios. Pues bien, con la presencia de Moreno de Alba en la institución y sobre todo durante el tiempo que ejerció la dirección, la Academia Mexicana de la Lengua correspondió al impulso adquirido por la Real Academia Española, con la cual ya no mantiene una relación filial, sino fraternal. Participó con empeño, como ya lo dije, en la elaboración de obras conjuntas de gran resonancia y utilidad y fortaleció e incrementó el trabajo de sus dos comisiones, la de lexicografía y la de consultas, a las que ahora se han sumado otras tres, la de enlace, la editorial y la de comunicación informática y sitio electrónico. Hoy por hoy, la Academia Mexicana de la Lengua es una institución activa y moderna, permeable a la sociedad que reclama su sabiduría, orgullosa de su secular tradición y abierta a los nuevos tiempos, celosa del riquísimo patrimonio verbal de nuestra lengua y sensible a sus transformaciones, defensora de la unidad del español y respetuosa de las modalidades lingüísticas propias de nuestro país y de nuestra cultura. Tales condiciones se deben, en muy alta medida, al esfuerzo, el talento, la sabiduría y la entrega de José G. Moreno de Alba. Y hasta aquí, amparado en el discurso académico, he protegido mi voz del dolor que su partida me inflige. Muchas gracias.
Para terminar esta sesión, vamos a ver la proyección de un video producido por TV UNAM en la serie Los Maestros detrás de las Ideas, cuyo guión es de don Adolfo Castañón, quien entrevista a don José G. Moreno de Alba. Aprovecho la oportunidad para anunciar que mañana a las 8:30 de la noche por TV UNAM será proyectado en su integridad, en su totalidad, este video del que ahora solo vamos a ver un fragmento. Yo pido un aplauso anticipado para don Adolfo Castañón. En primer lugar, decir que a mí me ha interesado la lengua española, porque habría que decir que la lingüística puede también tener como sujeto a esa capacidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos simbólicamente, ¿verdad? Lo que llamamos lingüística general, pero también puede tener como sujeto de estudio una lengua en particular. Pero no solo eso, pero también una lengua puede ser estudiada como sistema abstracto, ajena al tiempo, ajena al espacio, y diría yo, ajena a los hablantes, ¿sí? Es decir, solamente la estructura abstracta de la lengua, que es muy interesante y es necesaria, pero a mí siempre me ha interesado más esas lenguas que Cosseriu llamó las lenguas históricas, es decir, lenguas como la española en un momento y en una época dadas, con unos hablantes determinados. Claro, tuve que estudiar y sigo estudiando la estructura abstracta, porque si no, no puedo explicar el fenómeno concreto, pero me interesa más detenerme en la lengua hablada en México, en este momento, en estos tiempos, y en toda su geografía, en toda su extensión geográfica. Un 12 de diciembre de 1940 nace José Guadalupe Moreno de Alba en el pueblo de Encarnación de Díaz, Jalisco, a unos pasos apenas de la ciudad de Aguascalientes, donde hace sus primeros estudios en el prestigiado Colegio Alcalá. Al concluir la primaria, Moreno de Alba guarda sus paisajes ondulantes en la memoria para emigrar a la Ciudad de México, donde continúa su educación básica. El colegio capitalino dará luz y forma a una vocación definitiva. Para mí la secundaria esta que estaba en Tlalpan fue fundamental, fue donde aprendí a leer, por ejemplo, a apreciar la literatura, a apreciar las lenguas mal llamadas muertas, que yo creo que están más vivas en la cultura que las demás, ¿verdad? Como serían el latín y el griego, y donde había una intensa formación humanística. Creo yo que esto marcó de manera definitiva mi vocación hacia las letras. Yo siempre fui un gran aficionado, yo me llamo aficionado porque no lo estudié a fondo de latín, no soy filólogo en latín, pero sí traduzco el latín y sí tuve grandes profesores de latín, bueno, como le decía, desde la secundaria, ahí fue donde aprendí latín realmente, y luego lo perfeccioné con don Rubén Bonifaz Nuño, que fue mi profesor de latín, con quien traduje no solo a César, sino también a Cicerón, en los estudios de posgrado. Me tocó traducir un discurso de Cicerón en favor del poeta Arquías, dirigido por don Rubén. Entonces a mí me encantaba el latín, pero eso, la traducción del latín, la obra de traducción. Y sí, cuando terminaba la licenciatura tenía yo la duda de si hacer mi maestría en letras clásicas, particularmente en latín, o en lingüística. La decisión la tomé por dos razones muy fáciles. Una es que cuando estaba terminando la licenciatura, el profesor Lope Blanch me invitó como alumno de maestría a formar con él y otros compañeros el Centro de Lingüística Hispánica, con una pequeña beca o contrato becario, alguna cosa por el estilo, lo cual pues era muy atractivo, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista
meramente crematístico de que iba yo a ganar unos centavitos ahí, pero sobre todo desde el punto de vista intelectual, que tenía yo como una especie de camino abierto, ¿verdad? Y lo otro fue que vi yo en la lingüística una disciplina más generosa, más amplia para trabajar durante una vida, ¿no? Como que se me hacía que el latín así solamente, si hubiera hecho yo filología latina, pero nunca pensé hacerla porque no estaba preparado para ello, sino sería un simple traductor de latín. Entonces, comparando las dos cosas, me quedé con la lingüística, sí. En el avivamiento de este fuego vocacional será de tremenda importancia la influencia positiva de su profesor Juan Miguel Lope Blanch. Bueno, don Juan Lope Blanch, profesor emérito de la universidad, llegó a México por el año 1951-52, no como producto de la emigración española que es anterior a ese año, sino más bien por una beca que le habían dado, porque tenía particular interés como estudiante de doctorado en ver el trabajo del Colegio de México, que tenía una carrera y tiene desde luego de lingüística muy bueno, y una revista que era la Nueva Revista de Filología, es la Nueva Revista de Filología, excelente revista tanto de lingüística como de literatura, y entonces él venía un poco a conocer estos programas y estos proyectos, pero se dio cuenta de que la enseñanza de la filología, de la lingüística en México, no estaba acorde con lo que sucedía en Europa en estos momentos, o en los mismos Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, de donde él venía. Y le comenzó a nacer la idea, ¿verdad?, de hacer su vida profesional en México, de enseñar en México, de probar, ¿verdad?, ser profesor en México. Y así lo hizo. Comenzó enseñando simultáneamente en el Colegio de México y en la UNAM. Y claro, cuando llegué yo a la Facultad de Filosofía a estudiar la licenciatura, él ya tenía tiempo, ¿no? Estoy hablando del año 50 y tantos, que él ya comenzó a estudiar, a enseñar allí, y yo entré en el 64, él ya se encargaba de las principales asignaturas lingüísticas. La obra del doctor Juan Miguel Lope Blanch resulta trascendental como influencia del doctor Moreno de Alba, pero también de varias generaciones de lingüistas mexicanos. Sus intereses sobre el español mexicano y sobre todo sus maneras de concebir la investigación a lo grande, ¿no? Grandes proyectos, el estudio del habla de las ciudades capitales del mundo hispanohablante, el Atlas Lingüístico de México, la formación del doctorado en lingüística. Es decir, no se iba por cositas pequeñas, estableció realmente no solo la enseñanza de la lingüística en México, sino también la investigación. Los grandes proyectos de la investigación del español en México parten de Lope Blanch, y hasta la fecha los que estamos trabajando en esto sentimos que estamos continuando, extendiendo una labor de investigación de él. Sí. En 1967, la universidad le otorga una beca para hacer investigaciones en el recién fundado Centro de Lingüística Hispánica. Yo tengo el gusto, pues digamos, de haber sido uno de los fundadores, no solo del instituto, sino del Centro de Lingüística previo al instituto. Cuando hablamos de nuestro querido maestro, don Juan Lope Blanch, mi maestro, él convenció facilísimamente a don Rubén Bonifaz, entonces coordinador de humanidades, de que era necesario crear un centro de lingüística. Y claro, don Rubén estuvo totalmente de acuerdo, y entonces se fundó el Centro de Lingüística, y yo terminaba entonces la maestría, una cosa así, no estaba yo doctorado. En 1970, el doctor Moreno de Alba recibe mención honorífica en el examen de maestría en letras, lo que le permite abocarse a la tesis de doctorado. El cumplimiento destacado de las tareas encomendadas en el Centro de Lingüística Hispánica le permite ser comisionado de 1969 a 1979 por la Universidad a el Colegio de México para fungir como investigador en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, donde colaboró con gran aplicación y entusiasmo en el proyecto del Atlas Lingüístico de México. Pero, ¿en qué consiste tal proyecto? Pues simplemente en hacer mapas que no reflejan la orografía, no reflejan la hidrología, pero reflejan la variedad lingüística
en un territorio dado, ¿verdad? Entonces, así como hay un mapa de geografía que pudiera ser las montañas de México, ¿verdad? Las cadenas montañosas de México, un mapa orográfico. Bueno, estos mapas lingüísticos nos muestran, bueno, las variaciones fonéticas, gramaticales y léxicas de la lengua española en todo el territorio nacional, en las cerca de 200 localidades o puntos de encuesta que trabajamos, desde Tijuana o esa zona y luego toda la península de Baja California hasta la península de Yucatán. Finalmente, en la década que va de 1990 al año 2000, el Colegio de México, junto con la Universidad Nacional, publican los 6 tomos del Atlas Lingüístico de México, labor monumental de valor inestimable. Yo creo que el Atlas Lingüístico de México es, en mi opinión, la descripción más amplia que hay, más completa hasta donde ello es posible, la fotografía más precisa del estado de la lengua española en México en la década de los años 70. Y yo creo que este es un documento muy importante. Ha creado infraestructura de investigación. Eso es muy importante. ¿A qué te refieres con eso? A que ha organizado datos, ha recabado, ha extraído información de nuestra lengua en perspectiva sincrónica y diacrónica que nos van a servir a los demás. O sea, porque hay investigadores que se enamoran de teorías, yo también, o sea, una buena teoría, una buena hipótesis es un gran placer, pero eso es un poco pasajero realmente. En cambio, si tú creas información de datos, de obra de infraestructura, que va a ser reusado por los demás, estás dejando una base para que tus alumnos, tus colegas reusen esa información, la usen tal cual, la critiquen, la renueven, la vean con otra óptica. Eso es infraestructura para investigación y eso es lo que queda realmente. En 1977 fue electo miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, de la que ha sido censor, bibliotecario y director, cumpliendo también aquí una destacada labor. Los especialistas coinciden en que una de las labores más destacadas en su trayectoria como académico se relaciona con el Diccionario Panhispánico de Dudas. Entonces el Diccionario Panhispánico de Dudas me parece muy bien como planteamiento, porque no dice nada más de América, sino supongo, yo no lo he visto a detalle, que también hay variantes en España y las incluye. Eso es lo que tiene que ser si queremos hacer una lengua de todos, como se ha propuesto desde el siglo XIX, cuando las independencias de los países hispanoamericanos. Hablar de la obra pública y publicada del Dr. Moreno ofrece la dificultad de su clasificación al ser tan diversa, tan extensa, pues abarca prácticamente todas las ramas de la lingüística. Para mí me resulta muy fácil hacer 3 grupos de libros o artículos con 3 objetos distintos. En un grupo pondría yo la investigación, los trabajos de investigación, en el que el lector esperado de eso, pues es algún otro loco como yo que le guste trabajar sobre tal punto de sintaxis. Luego hay otro grupo de trabajos que a mí siempre me ha interesado dialogar con los que no son mis colegas, sino con la gente, claro, la gente, diría yo, curiosa de la lengua, ¿verdad? Los mexicanos somos curiosos de la lengua, todos, no solamente las personas cultas y refinadas, sino la gente en general, ¿cómo se dice así? O sea, ¿de dónde viene esta palabra? ¿Por qué decimos eso? Entonces, desde hace muchísimos años, me dedico también a escribir notitas. A veces las llamo yo minucias del lenguaje y he escrito miles. Y han salido de ellas algunos libros, bastantes, y los he reunido ahora en una suma de minucias, que es un gordo libro que está corriendo por ahí en las librerías con suerte. Gozo de su trabajo, uno ve las cosas que escribe, es un hombre, podemos decir, minucioso, ¿verdad? Están las minucias del lenguaje, que se ve ese gusto por lo que hace, por el lenguaje, pero también la seriedad y lo estricto que es. Y el tercer grupo de mis obras sería el de carácter didáctico para la universidad, no solo para la universidad, he escrito libros de español para la secundaria, por ejemplo. Otra faceta del maestro son los numerosos y distinguidos cargos que ha investido en la Academia Mexicana.
Ha sido, por ejemplo, director de la Facultad de Filosofía y Letras, director de la Biblioteca Nacional, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México, entre muchísimas otras responsabilidades administrativas que ha cumplido siempre de forma sobresaliente. Ha llegado a ser galardonado en numerosas ocasiones, obteniendo en junio de 1999 la condecoración de la Orden Civil Alfonso X el Sabio en grado de Gran Cruz. El 5 de julio de 2005, la designación de investigador emérito por la Universidad Nacional Autónoma de México. Recientemente, se le ha encomendado por parte de la universidad una investigación sobre la problemática de la enseñanza del español en México, tema crucial para el desarrollo de nuestro país. Usted sabe que ahora los mejores países clasificados en el mundo para lectura y escritura, uno es Finlandia, es el primer lugar, y otro es Corea, Corea del Sur. Son los países que tienen mejor calidad de lectura y de escritura. ¿A qué distancia estaremos nosotros? Hoy leía yo que algún personaje de la política, de los más encumbrados, lo irritan estas comparaciones. Dice que no soporta, bueno, es el presidente de la República, dice que no le gustan estas comparaciones de por qué China está mejor que México, porque lo lamento, es que es la única manera de salir adelante. Si usted no se compara con los demás, no sabe en qué mundo está, ¿verdad? Entonces yo no sé ahora, pero debemos estar muy lejos. No quiero ser, tampoco poner las cosas dramáticas, pero muy lejos de los primeros lugares en lectura y escritura. Algo tenemos que hacer y la universidad pues será un granito de arena, pero algo podrá colaborar. Pues nuevamente muchas gracias a don Adolfo Castañón por haber hecho este programa y por haber articulado esta sinopsis que veremos en su totalidad mañana. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y muy particularmente la presencia de doña Cecilia Gutiérrez Arriola y de la familia de don José G. Moreno de Alba. Se levanta la sesión.